Como primera diapositiva, quiero que empecemos ahora sí que desde el origen, desde lo histórico. Las enfermedades, las epidemias han sido parte de la vida del ser humano desde sus inicios. Entonces, aquí les quiero presentar solamente 3 de ellas, que son importantes para entender qué rol juegan en el desarrollo humano este tipo de eventos. En Europa, en 1347, se suscitó la peste bubónica. La peste bubónica, que en 6 años acabó con la tercera parte de la población europea. Generó mucho caos, hubo descontento social, hubo una crisis social y al mismo tiempo hubo un debacle demográfico por todas estas muertes. Y entonces hubo una disminución de la mano de obra del sistema, que en ese momento era un sistema feudal, y al disminuir la mano de obra vino también una serie de beneficios para los siervos que habían sobrevivido. El aumento de salarios, por ejemplo, y más importante, hubo un fortalecimiento del rol de los siervos en esa sociedad feudal y al mismo tiempo una disminución del poder de los señores feudales. Es decir, esta enfermedad, la peste bubónica, derivó al final de cuentas como una de las causas, sus efectos derivaron en el fin del feudalismo y el inicio de la modernidad para el continente europeo. Por otro lado, ya en un caso más cercano a nuestro contexto mexicano, podemos ver Tenochtitlan en 1520, en medio del proceso de conquista. La gente que venía de Europa en el proceso de conquista trae consigo la viruela y varios historiadores afirman que el arma más poderosa de los conquistadores no necesariamente era las espadas, no eran las armas comunes de una guerra, sino que fue la viruela la gran arma, porque vino a diezmar a la población indígena y eso jugó una ventaja muy importante para los españoles. Por otro lado, el impacto también fue un impacto psicológico, porque obviamente los indígenas pues no estaba la población inmunizada para este tipo de enfermedades, entonces empezó a morir la gente y al mismo tiempo ellos se dan cuenta que por el lado de los españoles no morían, entonces ellos lo veían como un mal, como una maldición y decían, bueno, pues entonces tal vez Dios no está con nosotros, pero Dios sí está con ellos. Entonces eso facilitó también hasta cierto punto el tema de la conversión a la nueva fe que venía entrando y disminuyó en términos de psicológicos la capacidad de hacer frente de la población que ya estaba aquí en México, de los habitantes originales de México, y pues vieron lo que derivó todo esto. Por otro lado, yéndonos un poquito más recientemente, en 1918, pues se da una pandemia que ya es esta enfermedad en muchísimos lugares del mundo. Podemos ver por ahí un hospital en Nueva York, de estos que se fueron instrumentando, y es una pandemia interesante porque se suscita en muchos lugares al mismo tiempo, y por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, hay un estudio que habla de que de octubre a diciembre de 1918 hubo del orden de 7,375 muertos aquí en la Ciudad de México en esa pandemia. También es interesante esa pandemia porque se ve por primera vez, creo que con mayor claridad, la estrategia desde la política de salud orquestada por los diferentes gobiernos para poder hacer frente a esta pandemia, y también se ven las discordancias entre unas ciudades y otros respecto a las restricciones sanitarias. O sea, no fue igual la manera en que lo combatió, por ejemplo, San Francisco en California que la ciudad de Nueva York, y entonces empieza a ver también ese tema de cómo las políticas pueden ser distintas en un lugar y en otro. Lo que quiero dar a entender con esta imagen o con esta diapositiva es que las epidemias, las pandemias, las enfermedades son un factor de cambio histórico, que en palabras de nosotros los ingenieros lo que sucede es que se rompe el equilibrio. Las cosas estaban en equilibrio y de repente estos eventos son eventos desequilibrantes, que pueden derivar en diferentes cuestiones, pero principalmente en dos, o una de dos, se vuelven un punto de inflexión y cambian completamente el panorama, o por otro lado, se pueden volver un mecanismo acelerador de tendencias que ya venían ocurriendo, como vamos a ver más adelante.
Bueno, ahora sí, hablando del COVID, de la pandemia que está en estos momentos, lo que les muestro aquí son unas proyecciones que se hicieron en el mes de abril por parte del Fondo Monetario Internacional acerca de cómo iba a haber cambios en la perspectiva económica de los diferentes países, de las diferentes regiones. En primera instancia, lo que nos pueden contar estas diapositivas del Fondo Monetario Internacional es que se proyecta que la contracción sea a nivel mundial, que como economía mundial haya una contracción del orden del 3%. Si nos vamos más sobre temas regionales, por ejemplo, podemos ver ahí a América Latina y el Caribe, donde la contracción es de menos 5.2%. Por ejemplo, la perspectiva para la Unión Europea, menos 7.1%, contra el 1.7% positivo que se tenía en 2019. Por otro lado está el caso de México, menos 6.6%, y obviamente muy intrínseca su relación con Estados Unidos, muy relacionado con Estados Unidos, que también tiene una perspectiva abajo de cero, menos 5.9%. El caso de China, uno podría decir, mira, está en números positivos. Sí está en números positivos, pero sí se nota cómo bajas de un crecimiento del 6% a un crecimiento del 1%, y lo que estamos viendo ahí es que muy probablemente lo que les ayude es que en los últimos años ellos han desarrollado un mayor consumo interno, es decir, no todo lo que producen ya lo mandan al exterior, sino que muchos de ellos se consume ahí mismo. Ahora, algo interesante de estas perspectivas es que son de hace un mes, y si se dan cuenta, ahí parece como que el siguiente año, 2021, hay un rebote hacia números positivos. Es decir, se habla como de una recuperación rápida del 20 al 21. Lo último que hemos podido ver en las comunicaciones de personas que están en el Fondo Monetario Internacional es que seguramente estas revisiones se quedaron cortas porque la manera en la que fueron previstas, los supuestos que se tomaron, resultaron que no fueron los supuestos que sí pasaron ya en el mes de mayo. Entonces esto nos lleva a pensar que la contracción de la economía mundial puede ser aún mayor. Y pues en la que sigue, lo que hemos visto es que por todos lados se habla de cómo sería esta curva de la recesión, qué forma tendría. De inicio se hablaba de que iba a ser en forma de V, como la figura que tienen a la izquierda. Esa es la recesión en Estados Unidos en 1953, donde si se dan cuenta hay una caída muy fuerte, y en el tiempo inmediato después empieza a haber una recuperación también muy fuerte, la línea está inclinada, ¿no? Pero lo que ahora se viene diciendo es que mientras no tengamos una vacuna, el COVID va a estar yendo y viniendo en una especie de brotes, y eso va a seguir afectando la economía. Entonces se habla de que la reactivación económica o el panorama económico va a tener una forma de U, como la de en medio, que esa gráfica es la de la recesión en Estados Unidos, que se suscitó entre principios y mediados de los 70, es decir, va para abajo la curva, de repente sube, de repente baja, de repente sube, pero se va atenuando tampoco en un lapso tan grande. Ahí ves del 74, 75 y 76, y vuelve a haber un número positivo, ¿no? Que eso es lo que ahorita la mayoría de la gente que conoce de esos temas está previendo que pudiera ser la curva que caracteriza esto. Pero hay un caso que es el peor de todos, el verdaderamente pesimista, que son las curvas, o más bien que tuviera la forma de L. Esta es la de Japón en lo que se conoce como la década perdida, que son los principios de los 90. Si se dan cuenta, pues vas en una especie de L, vas para abajo, vas para abajo, vas para abajo, y esto es en un tiempo aún mayor. Esto sería lo más complejo, y es lo que no se quiere que suceda, ¿no? Entonces, lo interesante de todo esto es una frase que encontré de un economista, ahora sí que canadiense-americano, que es John Galbraith, que dice que las predicciones económicas hacen de la astrología una ciencia respetable. Es decir, no es tan fácil hacer esta predicción económica, y probablemente no van a acertar,
¿Por qué? Porque hay muchas cuestiones y muchos supuestos que van a cambiar en el tiempo, y ahí pongo 5 cuestiones de importancia. Ya vimos que está muy intrínsecamente relacionado con el tema de cómo se comporte la pandemia en los próximos meses, y el comportamiento de la pandemia y la manera de combatirlo va a tener que ver mucho con las pruebas de inmunidad y de enfermedad, que ahora lo que se dice es para el regreso a la reactivación económica y a las empresas, sería importante que hubiera pruebas de inmunidad y saber quién de tus trabajadores ya está inmunizado y puede ir a presentarse a las oficinas de manera física. Por otro lado, creo que será importante la adaptación que puedan tener las industrias a un tiempo post-COVID, es decir, quiénes pueden hacer cosas remotas, quiénes pueden atender mercados nuevos o nichos de oportunidad que se den con el post-COVID, y quiénes se pueden adaptar sus operaciones a esto. Por otro lado, obviamente, la vacuna es muy importante que se desarrolle, y no solamente que se logre desarrollar, sino que logre ser asequible a muchas personas, a muchos países, y que se pueda ir dando este proceso de inmunización. Por otro lado, el tema de los tratamientos, que ya se encuentre una manera más efectiva de tratar a quien ya está enfermo. Y por otro lado, el comportamiento social, que en todos estos tipos de eventos extremos, pues tiende al pesimismo, o tiende también a otro tipo de cuestiones como el miedo. Todo esto va a ser el tema de cómo va a ser esta reactivación económica. Es muy importante hablar del COVID en términos de la globalización. Y para eso quiero volverme a remontar al pasado. Ya en la era moderna, 1829, surge el cólera en el río Ganges, en la India, y surge en un contexto diferente a otras enfermedades de la época, porque estaba en plena revolución industrial. Y al mismo tiempo había todo un auge de nueva manera de comunicar al mundo. El mundo cada vez estaba más comunicado, que es al final de cuentas una de las características de un mundo globalizado. En aquella época, el barco de vapor permitió que el cólera se moviera entre continentes, y fue el ferrocarril el que permitió que se expandiera dentro de los territorios. Entonces, en un mundo tan conectado, también es más fácil que los virus, las enfermedades y demás puedan estar moviéndose. Entonces, el COVID dentro de la globalización es algo interesante, porque se pudo expandir tanto por la globalización, pero también podríamos considerar que el COVID es un catalizador de procesos desglobalizadores que ya estaban desde antes de que llegara esta situación. Y aquí pongo 4 procesos que son desglobalizadores, que creo que van a ser fortalecidos después de que el COVID pase y durante este tiempo. Por un lado, tenemos el fenómeno del reshoring, que desde 2014 ya se venía suscitando. Esto es la relocalización de las plantas industriales para estar más cerca de quien consume y producir cerca de quien consume. Esto llevó a que muchas empresas, por ejemplo, salieran de China y se localizaran en otros lugares, o también que salieran de algunas otras economías emergentes. Ahorita vamos a ver cómo esto ha impactado también a México. Por otro lado, desde antes del COVID, desde 2018, ya se había comenzado una guerra comercial entre Estados Unidos y China, que lo que estamos viendo ahorita en medio de esta pandemia del COVID es que al parecer la hostilidad va a seguir creciendo entre estas dos potencias. Por otro lado, antes del COVID ya había habido un viraje político hacia el nacionalismo, y los dos casos más emblemáticos pues es Estados Unidos, que busca a un líder que quiere hacer que América sea grande otra vez, Make America Great Again, y por otro lado, y quiere que Estados Unidos vea más por lo interno y se aleje del exterior, y por otro lado tenemos el fenómeno del Brexit, donde Gran Bretaña sale o busca salir de la Unión Europea. Entonces es un viraje político al nacionalismo. Y por otro lado, también ya se venía viendo una disminución del intercambio físico de los bienes, muy en el sentido de ahora buscar una globalización que fuera más digital y no tanto de productos. Entonces vamos a ir platicando un poco de ello a lo largo de esta presentación. ¿Qué pasaba
cuando se suscita todo este fenómeno de la globalización. Se empezó a hablar de cadenas globales de valor. Se empezó a hablar del Made in the World. ¿Eso qué significaba? Que el producto final estaba armado con insumos que venían de muchas partes del mundo. Entonces aquí tenemos un esquema del Boeing 787 y ahí vemos, por ejemplo, que los motores pueden venir de Reino Unido, de Estados Unidos. Por ejemplo, podemos ver qué partes vienen de Italia, qué partes vienen de Canadá, de Australia. Podemos ver, por ejemplo, que la ala viene de Japón. Podemos ver que todo este producto viene de muy distintos continentes. Ahí está también Suecia, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué te decía? Que en un momento la globalización te decía que tú tenías que comprar tus insumos donde una serie de características los hicieran mejores que en otros lados. Entonces no importaba si tenías que traer desde muy lejos tu insumo, si eso permitía que fuera más rentable o mayor calidad, una serie de características. Por otro lado, estaba el tema del justo a tiempo o de cero inventarios, que te decía que había más rentabilidad si tú no tenías grandes inventarios, es decir, si tú tenías lo mínimo para producir conforme a tu programa, pero que no guardaras de más, porque eso iba a hacer que tu capital de trabajo estuviera ahí parado y por otro lado te iba a generar costos de almacenaje. ¿Qué pasó con el COVID? Que resulta que si tu producto tenía insumos de muchos lados del mundo, los insumos no pudieron llegar. Y no pudieron llegar pues porque se rompieron las cadenas logísticas. Entonces tú ya no podías producir porque te faltaba algún insumo de algún lugar del mundo. Todo era tan abierto, tan lejano, que pues podía fallar ese proceso. Por otro lado, los que tenían poco inventario, que no habían inventarios redundantes o no había inventario de seguridad, simplemente no pudieron producir. Y ahí tenemos una noticia que vi de mayo de este año. Dice, por falta de etanol, en México hay desabasto de gel antibacterial. Es decir, el etanol es el insumo para el gel antibacterial y también para muchas otras cosas, para la pintura, para los disolventes, para alguna serie de productos químicos, pero si falta porque no puede llegar, pues no se puede hacer en sí el producto. Por ejemplo, me comentaba una amiga de la industria farmacéutica que ellos tenían todos los insumos para hacer un antiséptico que se necesitaba en el COVID, pero que teniendo las botellas lo que no tenían eran las tapas que venían desde China. Y si no tienes la tapa, pues simplemente no puedes tener el producto en el consumidor final. Entonces, este COVID-19 viene a acelerar un proceso que ya venía desde antes, que es irnos de cadenas globales hacia cadenas regionales. Es decir, hacer que el insumo esté cada vez más cerca. Por ejemplo, si tú vas a producir algo en México, pues que tuvieras insumos dentro del país y también de los países vecinos para que no tengas este problema. Y por otro lado, también se vino el hecho de tener inventarios de seguridad para cualquier cuestión de este tipo. Esto es muy importante porque uno de los grandes consumidores, si no es que el más grande consumidor del mundo, es Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos es nuestro vecino del norte, somos parte de su región. Sería interesante ver cómo esto de cambio de cadenas globales a cadenas regionales va a impactar en México, o ha venido ya impactando, y ahorita lo vamos a ver más adelante, y cómo podemos hacer como ingenieros que se puedan relocalizar las plantas en México. Por otro lado, está el tema de la guerra comercial de Estados Unidos con China. Había ahí un argumento político de que los chinos estaban llevando los empleos de los americanos. Y entonces hubo ahí una guerra comercial que hizo que con aranceles y una serie de políticas restrictivas, en 2019 China disminuyera sus exportaciones a Estados Unidos en 88 billones de dólares. Pero a veces dicen que a río revuelto ganancia de pescadores. No necesariamente lo que dejó de mandar China a Estados Unidos se produjo en Estados Unidos. Hubo 30 países que incrementaron en conjunto sus exportaciones 80 billones de dólares. 30 países muy ganadores con toda esta política. Y ahí está el top 8. Si se dan cuenta, en segundo lugar es México, que México de 2018 a 2019
tuvo un incremento de 11 billones de dólares en sus exportaciones hacia Estados Unidos. Entonces ahí vemos cómo ese colateral vino a dar a México. ¿Qué ventanas de oportunidad encontramos ahorita? El TEMEC entra en vigor el 1 de julio de 2020, en 30 días. Tenemos una cercanía con Estados Unidos y, por otro lado, hay disponibilidad de recursos y mano de obra para suministrar. Entonces hay que aprovechar esta relocalización que también va a venir con las empresas que salgan de China, porque no van a poner todos los huevos en una canasta después de ver lo que pasó con el COVID, para ver si podemos relocalizar plantas en México. No solamente en el norte del país, que ya hay una dinámica muy importante, y en el Bajío, sino ver también cómo podemos hacer que esa relocalización de plantas pueda ayudar a disminuir los desequilibrios regionales y también aporte al sureste del país a su industrialización y a su modernización. ¿Cuál es el reto entonces ahí? El tema de la infraestructura. Hay que dotar de infraestructura estas regiones, estos lugares, para poder ser más atractivos para esta industria como ingenieros. ¿Qué impactos esperamos post-COVID? Pues hay varios. Por ejemplo, está el tema del Free Contact Economy, que esto tiene mucho que ver con el tema de automatización, con el tema de que los procesos ya no impliquen tanto que el ser humano esté cerca del producto, y entonces tiene todo que ver con la tecnología. Por otro lado, viene también un incremento del e-commerce, y eso se los platico, por ejemplo, con una experiencia personal. Yo tengo 27 años, pero no era fanático de comprar cosas en línea. Entonces, yo no era común pues que yo comprara algo en línea, inclusive a veces decía, me da miedo, me vayan a clonar la tarjeta o algo, pero ahora en medio del encierro pues empiezas a ver esas opciones, compras cosas en línea, te sale la primera vez bien y entonces empiezas a adoptarlo como un hábito, y creo que es algo que va a pasar en muchos habitantes del mundo que no lo hacían comúnmente. También está el tema de que los insumos médicos se va a buscar que se produzcan en el ámbito regional para no tener que ir a traer los insumos tan lejos en caso de algún problema como este. Es hasta un tema de seguridad para las poblaciones, para la gente. Y lo que ya habíamos comentado, la relocalización de empresas fuera de China, muy en el sentido, no es que China sea un mal lugar, sus características siguen siendo buenas en muchos sentidos, en otros sentidos ya no tanto, pero es también el hecho de, como dicen las abuelitas, no pongas todos los huevos en una canasta. Entonces muchas van a diversificar dónde tienen sus plantas y no solamente ahí en China, ¿no? La gráfica de al lado lo que nos dice es que el comercio físico de bienes, el intercambio físico de bienes ha venido disminuyendo en el mundo desde antes, y esto vino a fortalecer. Entonces la globalización, estos procesos desglobalizadores, no es que vayan a eliminar la globalización. Yo creo que lo que va a pasar es una globalización diferente, donde haya menos intercambio de bienes físicos y más intercambio de ideas, de datos, de planos. Es decir, van a producirse las cosas en los lugares donde se consumen, pero probablemente con ideas, con tecnologías de otros lugares. Entonces vamos a hablar de una globalización digital. Bueno, y siguiendo con el tema del COVID, me pareció importante como ingenieros ver cómo es la distribución geoespacial del COVID, que es ahora sí el tema del COVID y las ciudades. El patrón territorial de contagio del COVID tiene una preferencia por las ciudades de mayor tamaño, y dentro de las ciudades de mayor tamaño, en zonas donde hay mayor concentración relativa de población y de actividades humanas. Aquí vienen algunos datos. Por ejemplo, en el 2000, el 47% de la población del mundo vivía en ciudades. En el 2020 es el 56% de la población del mundo la que vive en ciudades. Entonces, ahí está la importancia y también ahí está el reto de tener tanta gente en la ciudad. Por otro lado, las grandes aglomeraciones urbanas crecieron en número. Las ciudades de más de 10 millones de habitantes eran 16 en el año 2000, y para el año 2020 son 34 las ciudades con esta característica. Y de estas 34 ciudades hay 2 que tienen más de 30 millones, que es Tokio y Delhi, ¿no? Son ciudades enormes, aglomeraciones enormes. Y por otro lado, tiene mucho que ver este tema del COVID
con la densidad poblacional, con cuánta gente vive en el kilómetro cuadrado, ¿no? Entonces, para el país en general, tiene una densidad de población de 65 habitantes por kilómetro cuadrado, pero la zona metropolitana de la Ciudad de México tiene 16,000 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, somos muchos en un espacio que para tantos resulta reducido. Entonces hay más posibilidades de que pudiera suscitarse un problema mayor con el COVID. La zona metropolitana de la Ciudad de México tiene al 17% de la población del país y de todo el personal ocupado tiene al 20%. Obviamente con estas características también el tema económico es relevante en la zona metropolitana de la Ciudad de México, que genera el 32% del PIB nacional. ¿Cómo vemos que el COVID tiene preferencia por ciudades de mayor tamaño? Pues lo podemos revisar en las diferentes estadísticas sobre la intensidad de contagios en municipios rurales, en ciudades pequeñas y en grandes ciudades. Y podemos llegar pues, a estas conclusiones. Ahora, para las ciudades y en general para el ser humano, el tema del transporte es vital. Y como ingenieros, pues también es uno de los temas que nosotros vemos en nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Y la pregunta que surge con toda esta pandemia es si la pandemia es la gran oportunidad para repensar el sistema de transporte. El primer tema en el transporte es el de la congestión, es el dolor de cabeza, ¿no? Y entonces cada vez que se congestionan las cosas, lo que generalmente se hace es ampliar la capacidad de las vialidades. Es decir, si teníamos 2 carriles, ahora queremos tener 3, 4. Si teníamos una red de calles, queremos que esa red sea más grande. Si tenemos, por ejemplo, el caso de Los Ángeles, tenemos un piso, ahora queremos tener un segundo piso, un tercer piso, un cuarto piso de las vialidades, distribuidores viales. Entonces, queremos resolver muchas cosas con infraestructura, pero ¿qué pasaría si pensamos ahora sí que fuera de la casa? La respuesta a la congestión es más infraestructura, o a lo mejor se trata de cambiar la cultura del trabajo, de mejorarla. Y entonces llegó el COVID y nos vimos en la necesidad de estar en casa y nos dimos cuenta que resulta que no hay gente en las calles y eso parecería algo muy lógico, muy trivial. Pero pues lo que nos dice es que mientras menos gente haya en la calle, pues menos congestión en vialidades hay. Entonces, ¿qué pasaría con una mejor cultura del trabajo si la gente que lo puede hacer, porque no todos lo pueden hacer por sus actividades, pudiera hacer más home office? Si se pudiera hacer más actividades de manera remota, entonces, en términos, ahora sí, de lo que está de moda del COVID, pues aplanaríamos la curva de demanda. Es decir, no resolveríamos el problema desde la oferta, sino desde la demanda, y es algo que nos permite esta pandemia poder empezar a repensar. Por otro lado, antes del COVID, había una caída ya en la manufactura de automóviles, de aviones, porque había menos demanda de ese tipo de cuestiones. Eso ya estaba sucediendo. Pero post-COVID vamos a ver que las aerolíneas, y ya lo estamos viendo, van a disminuir sus ingresos, que va a haber rutas que ya no van a ser rentables y que se van a cancelar. Y por otro lado, vamos a ver también que habrá modelos de negocio que por lo menos en los primeros meses o los primeros años del COVID ya no van a tener vigencia, ya no van a ser rentables. ¿Qué pasa ahorita, por ejemplo, con los coches que rentabas cuando llegabas al aeropuerto? Pues sus ingresos están mermados y muy probablemente van a tener muchos problemas para continuar con su viabilidad financiera. Entonces, muchas cuestiones en el transporte van a tener que adaptarse, van a tener que cambiar su modelo de negocio, porque si no, en este tiempo post-COVID, por lo menos de hoy a 5 años, van a tender a desaparecer estas cuestiones. Por otro lado, viene más el tema social y el tema de decisiones personales, que es muy importante en el transporte. Hay ahora una nueva manera de ver el mundo, una nueva mentalidad que te dice que todo desde casa es más conveniente. Después del COVID, la gente que ya vivió muchos de los beneficios del home office va a decir, oye, fíjate que lo puedo hacer desde casa, ¿para qué voy a ir a una oficina? Las empresas, algunas de ellas, las que tengan la oportunidad, van a decir, voy a dejar de gastar tanto en espacios físicos si puedo tener a mi gente desde casa.
Entonces, también vas a decir, oye, hoy no se me antoja ir tan lejos a comer a un restaurante, ¿qué tal si pedimos en alguna plataforma virtual la comida? Entonces te empiezas a dar cuenta que desde casa puede ser más conveniente y eso va a repercutir mucho en el transporte. Por otro lado, también creo que hay un redescubrimiento de lo local. A mí me pasó, yo vivo al sur de la ciudad, pero casi no hacía tantas compras aquí o tan cerca. Y hoy descubrí, por ejemplo, que a la vuelta hay un lugar, hay una fondita que manda muy buena comida, que hay una cremería, que hay un mini súper. Entonces vuelves a redescubrir lo que está cerca para no tener que hacer viajes tan largos. Y a lo mejor en el post-COVID habrá algunas personas que digan, yo ya no quiero seguir haciendo estos viajes tan largos porque prefiero moverme más en corto. Estas dos maneras de pensar nos van a llevar a menos congestión carretera y menos congestión de las vialidades urbanas. Y esto puede significar que si no hay congestión, no hay necesidad de ampliar la infraestructura del transporte privado. Entonces se pueden destinar menos recursos al transporte privado y nos podríamos enfocar en el transporte público. Ahora, hablando del tema del transporte público, creo que va a sufrir una serie de cambios que van a impactar muy fuertemente en los ingresos del transporte público. Por un lado, va a necesitar tener medidas adicionales de seguridad, una desinfección sistematizada, equipos de protección para los conductores, establecer una mínima distancia entre asientos, que es algo que ya está sucediendo, más pagos sin contacto para no tener que usar efectivo, la eliminación del asiento de enfrente en los transportes que son tipo minivan o en el taxi. Entonces, estas medidas de seguridad alguien las tiene que pagar y eso va a hacer que impacten en las corridas financieras, en la manera de hacer negocios del mismo transporte público, que al final de cuentas tiene algo de negocio porque debe ser sostenible financieramente en el tiempo. Por otro lado, también va a haber un impacto porque la gente con el miedo de contagiarse va a tratar de no ocupar el transporte público porque es donde más tiene interacción con otras personas. Y esto ha sido común en este tipo de eventos desequilibrantes. En Taiwán, cuando el tema del SARS, hubo una disminución del uso del transporte público y un incentivo por parte de la sociedad para comprar coches. Por otro lado, en el caso de Estados Unidos, cuando fue el 9/11, la gente, por el miedo a los ataques terroristas, empezó a dejar de usar el metro y el tren, y esto es algo que es una disminución que es temporal, pero que puede durar un tiempo. En el caso de Taiwán, ese fenómeno duró entre 1 y 2 años. ¿Qué va a pasar para las ciudades que ya traían problemas con tener tanto transporte privado? Y ahorita me viene a la mente Los Ángeles, por ejemplo, que si disminuye el uso del transporte público, podría haber muchos problemas en su transporte privado, podría haber muchos problemas de tráfico y de otras cuestiones interesantes. Por otro lado, habrá lugares donde por la característica socioeconómica la gente no tan fácilmente pueda migrar al transporte privado por un coche, pero creo que entonces se va a abrir la oportunidad de regresar a lo básico, que lo básico en el ser humano pues es caminar y si no, pues andar en bicicleta. Entonces va a haber mucha gente que va a cambiar sus nociones de qué es cerca y qué es lejos. A lo mejor antes del COVID tú decías, yo camino hasta 25 minutos o hasta 20 minutos y si es más de 20 minutos se me hace lejos y agarro otro medio de transporte. A lo mejor ahora vas a decir, con tal de no cruzarme con alguien más, puedo caminar hasta 30 minutos o hasta 40 minutos o prefiero ocupar la bici, que es un fenómeno que ya se está dando ahorita en Europa. Entonces la micromovilidad, que es bicicleta, el tema también del scooter y todo eso, va a tener un auge y creo que va a tener también mayores ventas ese tipo de industria. Durante el COVID hemos visto, por ejemplo, la disminución de gases de efecto invernadero producto del transporte. Por otro lado, hay menos contaminación del aire en muchas ciudades, hay un tema de cero congestión porque va más fluido las calles, por ejemplo, y esto obviamente conlleva que hay menos accidentes y hay menos muertes por accidentes del transporte. Pero esto puede perdurar. Ahorita sucede esto por una situación que no es deseable, que no es lo que queremos. Pero ¿cómo hacer que estos beneficios pudieran perdurar en el tiempo? Abajo pongo dos fotos y las dos fotos son del mismo país. Se trata de Países Bajos o como comúnmente les decimos, de Holanda. Holanda es un país que en 1970, cuando se dio la crisis del petróleo,
tomó algunas medidas. Lo que la mayoría de los países hicieron en esa crisis del petróleo cuando los precios aumentaron fue cambiar de coches grandes a coches chicos, fue eficientar en términos energéticos los motores, de tal manera que el transporte utilizara menos combustibles, ¿no? Y que no impactara tanto en la vida de las personas. Pero Holanda fue más allá y se decidió ir por un esquema donde se ocupara mucho la bicicleta y se pudiera conectar con el transporte público, con el tema de trenes y el tema de otro tipo de transporte de mediano y más largo alcance. Y ellos actualmente son uno de los países que tienen una movilidad más sustentable y una buena movilidad al final de cuentas. Muchos me dirán que no somos Holanda y en efecto, por ejemplo, en la Ciudad de México hay zonas muy altas. Holanda es un país muy plano, pero a lo mejor nos parecemos un poco, no a la Holanda de hoy, pero sí a la Holanda de 1970. Entonces, eso lo que nos dice es que, pues podría ser que si repensamos el sistema de transporte podamos obtener estas ventajas y hacerlas perdurar en el tiempo. Ya saliéndonos un poco del tema de las ciudades, quiero abordar el tema del campo. Al inicio de la pandemia, mucha gente tenía miedo de que se acabaran los insumos, o más bien que los anaqueles se vaciaran en los supermercados. Entonces la gente empezó con compras de pánico o empezó a comprar más alimentos no perecederos, empezó a guardar, a hacer un súper un poquito más grande cada vez que iba y guardaba alimentos. ¿Eso qué puso de manifiesto? Que hay vulnerabilidades en el sistema alimentario, que tenemos miedo a que se nos acaben los alimentos. Y eso nos hizo voltear a ver al campo. Hubo una revisibilización del campo. Vimos que es importante y que durante muchos años no ha sido atendido, durante décadas. Entonces, vimos también que si bien es cierto que hoy compramos muchos productos del campo de otros países, eso lo hacemos por un tema de rentabilidad, porque a lo mejor nos sale más barato comprárselo al vecino que plantarlo nosotros. Pero no necesariamente es compatible con el tema de seguridad. Y hoy habría que voltear a ver al campo por un tema de seguridad alimentaria, de que lo que comamos lo produzcamos nosotros. Y eso aumente el tema de que la producción doméstica, que haya más producción doméstica para el consumo doméstico. ¿Cuáles son los retos para los ingenieros aquí? Uno, migrar hacia la agricultura sustentable, que es una agricultura que ocupe cada vez menos agua y que pueda ser cada vez más productiva. Por otro lado, cómo acercar el agua que se ocupe a los lugares donde se necesita, que tiene que ver con la infraestructura hídrica. También, cómo hacer que los mercados locales de productos agrícolas puedan acceder a las redes logísticas y vender sus productos en las ciudades. Y por último, cómo hacer que pueda haber una más y mejor infraestructura agroindustrial para no solamente tener los productos del campo, sino poder transformarlos en productos más elaborados. Esta siguiente lámina tiene que ver con las tendencias de digitalización que ya tiene el mundo. Esto ya venía sucediendo y ahora esta realización remota de actividades trae un proceso de aceleración. Pero estos procesos también tienen sus retos, sus complejidades en el contexto mexicano. Por ejemplo, el e-commerce por un lado. Es una tendencia, pero es una tendencia que excluye a mucha gente, porque la bancarización en México, la gente que está bancarizada, es solo el 68% de las personas. ¿Qué va a pasar con el 32% restante? ¿Lo vamos a rezagar? ¿Qué necesitamos hacer para que se bancaricen? Por otro lado, la brecha digital por edades. A lo mejor alguien que tiende más a ser joven que a ser viejo va a tener pues mayor acceso, mayor capacidad de uso de lo digital, pero alguien muy grande, ¿cómo le hacemos para que entre al tema del e-commerce? Por otro lado está el tema de la educación en línea. Ahorita el COVID nos obligó a llevar a los niños, a los jóvenes, a sus casas y entonces tener que tomar clases en línea. Pero esto tiene una serie de retos que tienen que ver hasta con la justicia social. No todos tienen acceso a Internet. Solo el 71% de penetración en México es lo que hay de acceso a Internet. Por otro lado, no todos tienen los dispositivos con la calidad que se requiere para la educación en línea y los servicios digitales no son asequibles para todas las personas. Entonces, la gente de menores recursos aquí también se va a ver rezagada en la educación en línea. ¿Cómo exigirle a alguien que vive muy lejos, que no tiene acceso a Internet o que no tiene la capacidad
de pagar un servicio de Internet que tenga que educarse en línea. Por otro lado viene el tema de la automatización, y aquí el reto es ver cuál sería el impacto en el empleo, porque seguramente va a haber mucha pérdida de los empleos. Por otro lado está el tema del home office y la infraestructura de telecomunicaciones. A muchos nos ha pasado que en medio de una videoconferencia se nos cae el internet, que la velocidad es muy mala, que todo es muy lento. Entonces aquí hay un reto para los ingenieros en cuanto a la infraestructura de telecomunicaciones, y por otro lado, para la iniciativa privada, el reto es modernizar sus procesos. Por ejemplo, hay algo que ya se venía haciendo, que es la venta por internet en el sector inmobiliario, pero que hoy cada vez ves más anuncios donde solicitan vendedores que sepan vender inmuebles desde internet. Y una última tendencia que quiero poner es el tema de la consulta médica virtual. Platicaba con una amiga que es doctora y me decía que en su hospital desde el año pasado ya había consulta médica virtual para que la gente que vivía en los pueblos no se tuviera que trasladar a las ciudades, sino que todo a través de internet, estando un especialista en el hospital de la ciudad y un médico general en el centro de salud de la zona rural, se pudiera hacer la consulta médica. Entonces ya es una realidad. Hoy por hoy también la gente que tiene enfermedades crónicas está viendo a su médico, principalmente en los hospitales privados, a través de este tipo de aplicaciones como la que estamos ocupando ahora. Pero el reto ahí va a ser capacitar al personal de salud para que lo pueda hacer, para que pueda inclusive llegar a diagnosticar algunas cosas desde la consulta médica virtual, y por otro lado, hacer que haya una infraestructura adecuada, salas de videoconferencias en los hospitales y demás, para poder hacer esto realidad. Por otro lado, la pregunta es cómo mantener el equilibrio para que la digitalización no genere brechas más grandes que las que ya existen entre lo urbano y lo rural, entre la gente de menor nivel socioeconómico y la de mayor nivel socioeconómico, o entre el norte del país y el sur del país. Entonces, esa es una de las grandes preguntas para no marginar a nadie de toda esta modernidad y de sus posibles beneficios. Por último, ya en esta última diapositiva, quiero poder terminar esta presentación con dos reflexiones. La primera figura de la izquierda es todo el tema del sector salud en México. Creo que en términos de visibilización, hoy se abrió una ventana política para volver a ver al sector salud, y como vemos a estos doctores que son, para muchos son héroes, y creo que sí lo son, pero al mismo tiempo son héroes que no necesariamente tienen las mejores condiciones laborales, las mejores condiciones de formación, porque desde hace muchas décadas su trabajo ha sido vulnerado. Y por otro lado, los hospitales desde hace muchas décadas tienen carencias, tienen deficiencias. Entonces, hoy que están en la palestra pública, hoy que todo mundo habla del sector, creo que es el gran momento para México de destinar recursos a este sector y de mejorar las condiciones laborales y de vida del personal de salud, y es una reflexión que quiero que nos llevemos. Y por otro lado, muy importante también es el tema de lo que sucedió en Estados Unidos la semana pasada. Hubo un lanzamiento de un cohete a la Estación Espacial Internacional, y esta persona es el piloto de esta expedición. Lo que quiero que sepan es que este piloto es un ingeniero civil, como ustedes, como nosotros, como muchos ingenieros civiles, y es un ingeniero civil de 53 años. Entonces, muchas veces cuando vas creciendo dices, yo tenía muchos sueños cuando estaba en la carrera, y a lo mejor no los estoy viendo cristalizarse, o a lo mejor sí, pero esta persona logró un logro muy, muy grande a los 53 años, siendo ingeniero civil, es un astronauta que está liderando un equipo que va a conquistar el espacio, que va a ir a la Estación Espacial Internacional. Entonces esto nos lleva a una reflexión, que lo que nosotros soñemos como ingenieros, que ese sueño de transformar al mundo, lo podemos hacer realidad desde nuestra trinchera, y que tenemos que tener la férrea voluntad de conquistar todo aquello que necesitamos, que queremos y que vamos a conquistar al final de cuentas. Con esto me despido.
Muchas gracias, ingeniero. Esta conferencia nos deja muchísimo en qué pensar. De cómo el COVID nos expuso un giro de 180 grados a los estilos de vida. Y con esta breve introducción pasaremos a una ronda de preguntas. Okay. Tenemos una pregunta de María Fernanda. Nos dice, muchas gracias por la plática, ingeniero. Es muy importante estar al día con la situación y prepararnos para el futuro Por eso le pregunto, en su opinión, ¿qué área de la ingeniería civil se necesita más que nos enfoquemos para superar esta epidemia post-COVID? Yo creo que todas las áreas son importantes porque el COVID y el mundo post-COVID va a tener retos en todos los sentidos. Por ejemplo, hablábamos de la seguridad alimentaria y ahí es fundamental el tema del agua, es fundamental el tema de toda la infraestructura hídrica, de la hidráulica que aprendemos en las aulas. Tenemos, por ejemplo, el tema del transporte, que el tema de sistemas va a ser muy relevante, y por otro lado, por ejemplo, en el caso de la infraestructura hospitalaria, la construcción de estos hospitales, o por otro lado, el tema de generar una estructura de hospital que te permita reconvertirlo y adaptarlo con facilidad, será algo que también probablemente sea necesario por parte de la gente que se dedica a la ingeniería estructural, la manera de hacer más flexibles nuestros edificios para poder hacerles cambios internos que las estructuras que tienen los puedan soportar. Entonces yo creo que todas las áreas son importantes y por otro lado creo que la formación del ingeniero civil es generalista y nos va a permitir resolver problemas de todo tipo en un mundo post-COVID. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta en Facebook. Dice Sarik Díaz, ¿cómo hacer que México promueva la regionalización a partir de la globalización que hemos vivido los últimos años? Yo creo que es un tema, en primera instancia, de generar confianza, obviamente, es generar confianza hacia el exterior, pero también es un tema de generar infraestructura de conectividad, infraestructura de servicios que permita ser atractivo al país y a las diferentes regiones del país para toda esta industria. Y por otro lado, obviamente, el trabajo de poder generar estas cadenas pues con nuestros países vecinos. Yo creo que también eso es bastante relevante. Ingeniero, desde el Twitter del colegio, en su opinión, ¿debemos enfocar la ingeniería civil a la estructuración orientada a la conectividad en Smart Cities? Yo creo que sí se tiene que trabajar en el tema de las ciudades inteligentes. Creo que tenemos que enfocarnos de tal manera que lo que ya tenemos lo podamos convertir en Smart City, en ciudades inteligentes, y no necesariamente desechar todo lo que se tiene, sino que hay que trabajar desde lo que ya existe para poder modernizarlo. No se trata de que el pasado y el futuro estén peleados. Hay que tender puentes entre los dos momentos. Ok, y una última, ingeniero. ¿Cuál cree que sea el futuro en la recreación social hablando de restaurantes, cines o plazas? Bueno, creo que podríamos hablar de un futuro inmediato y un futuro pues más amplio. Creo que en el futuro inmediato va a tener que haber mucha adaptación, en el sentido de que puedas tener la recreación en un espacio físico que al mismo tiempo te proteja. Y hoy vemos, por ejemplo, el caso de Holanda, donde ya están regresando actividades y están poniendo estos espacios dentro de los restaurantes, pero cubiertos con una especie de membrana para poder realizar todas estas cosas. Yo creo que en el futuro inmediato van a buscar que
que estés viviendo la experiencia, estés inmerso en una experiencia, pero al mismo tiempo alejado de las otras personas. Ahora, ¿qué creo que va a suceder en el futuro? Creo que también muchas cosas sí van a ser digitales, entonces que no necesariamente va a ser tan atractivo en todas las áreas, en algunas sí, ir a lugares físicos. Pero sí creo que se va a tener que trabajar en este aislamiento, y por otro va a ser muy importante el free contact. ¿Cómo hacer, por ejemplo, que en el cine, que en el restaurante, tú como usuario o como consumidor tengas la certeza de que tus alimentos sean inocuos, o que en todo este proceso el mesero o el chef o quien sea haya tocado lo menos que se haya podido los alimentos? O sea, cómo generar este free contact y cómo buscar esa inocuidad de los alimentos. Por último, ingeniero, tenemos una pregunta más en Facebook que dice Luis Díaz: ¿cuáles son los temas que invariablemente debemos manejar los ingenieros en México? Escucho políticas públicas, geopolítica, etcétera. ¿Cuáles más para estar al día? Yo creo que tenemos que leer mucho, creo que tenemos que ver muy distintos temas, pero de manera interesante habría que ver cómo relacionamos la ingeniería con la economía, estando en un mundo donde la economía es tan cambiante. Y creo que también habría que ver la manera de cómo financiar proyectos. Creo que eso también es muy importante, porque podemos tener soluciones técnicas y que sean soluciones para la sociedad, que no necesariamente puedan atraer la inversión. Entonces creo que es muy importante que los ingenieros aprendamos acerca de mecanismos que permitan financiar infraestructura, que es algo que también el COVID puede tener un efecto sobre ello. Por ejemplo, en el caso de las asociaciones público-privadas, probablemente el privado, en medio de todo lo que pasó, haya visto que mermaron sus ingresos, por ejemplo, los ingresos de una autopista o los ingresos de algún sistema de transporte como los de Estados Unidos, donde sí hay mayor participación privada. Vea que este tipo de pandemias pueden disminuir sus ingresos y su viabilidad financiera, y de repente haya un temor por parte del inversionista privado o del privado a invertir en estas asociaciones público-privadas. Entonces, creo que eso sí tenemos que enfocarnos mucho los ingenieros en ver que para hacer realidad la infraestructura, primero hay que financiarla. Muchas gracias, ingeniero. Con esa pregunta terminamos esta ronda. Gracias a todo el auditorio por acompañarnos. Recuerden que pueden compartirnos en sus redes sociales y seguirnos dándole un like a la página. Todos nuestros webinars quedan guardados para quienes no pudieron asistir. Y por favor, dejen sus comentarios para ver qué temas les gustaría tratar más adelante. Un especial saludo a la gente que nos está viendo desde el estado de Guerrero, a los colegios de diferentes profesionistas que nos están viendo y también al estado. Nuestro compañero Mario dará unas breves palabras para finalizar la sesión. Ok, ingeniero, pues la verdad, muchas gracias por esta conferencia. Ha sido una ponencia muy completa. Tratamos temas desde el impacto económico que tiene el COVID respecto a la ingeniería civil. ¿Cuál va a ser los cambios que tendremos a la larga? Es decir, en vez de estar realizando los cambios de bienes físicos, ahora cómo vamos a evolucionar a una era digital. Y sobre todo, esto también nos abre el panorama para ver lo que bien mencionó, el problema del transporte. Repensar estas necesidades, yo creo que es muy esencial porque todos dependemos aquí en la ciudad, pues, de una movilidad. Y más si los que trabajamos dentro de la ciudad somos mayor de los que vivimos acá. Entonces estamos sobrepasando, digamos, este límite, por lo que tendríamos que buscar una solución como futuros profesionistas a este problema, cómo hacerla sustentable y sobre todo cómo hacer eficiente este servicio. Le agradezco mucho la presentación. Le haremos llegar su reconocimiento. Entonces le estamos
presentando por las redes sociales. Y bueno, no tengo más que agradecer. Mándenmelo por WhatsApp. A Claringe, cuente con ello. Y pues no sé si algún compañero quiera comentar algo más. La siguiente semana tendremos otra conferencia de emprendimiento. Con esta con esta tendríamos ya nuestra tercera webinar. Estará como ponente el ingeniero Andrés Chasco. Esperamos que nos puedan acompañar. Nosotros les haremos llegar las invitaciones vía igual por nuestras redes sociales. Síganos. También esta ponencia la vamos a subir a YouTube. Ya tenemos canal también para que nos sigan. En un ratito les mandamos el link por nuestro perfil de Facebook. Muchas gracias y espero que se encuentren bien. Gracias. El